Oscar lleva el apodo de Boca Andrade, es sindicalista, albañil, uruguayo, una figura prominente del Partido Comunista de Uruguay, de la Frente Amplia que tanto admiramos. Y él aquí es un senador de la Frente Amplia, entonces un abrazo, nuestra unidad con el pueblo uruguayo. Es un enorme honor estar acá. Hay una trampa, que es una pregunta imposible de contestar en 7 minutos. Entonces voy a intentar provocarlos, haciendo una repregunta, que sería esta. ¿Es posible la lucha de los pueblos que triunfe contra un sistema económico perverso y cruel? O sea, ¿es posible la emancipación humana? ¿Es posible construir una forma de organización que tenga como centro la dignidad humana y no la codicia? Si a esta respuesta la contestamos de manera favorable, y uno supone que quienes aquí estamos contestamos que sí, que es posible la emancipación humana, que a eso dedicamos buena parte de nuestra vida, no tiene límites. No hay límites. Si la lucha institucional es vista como parte del conjunto de las luchas de los pueblos por la emancipación humana, y la victoria de los pueblos es posible, no tiene límites. Ahora, el problema, el enorme problema práctico, teórico y político, es que muchas veces la lucha institucional se traga a las demás luchas. Y ahí encuentra límites. O sea, muchas veces colocamos expectativas en la acción institucional que es necesaria. O sea, el terreno de la lucha institucional es necesario porque es más favorable la lucha de los pueblos cuando logramos tener parte de la institucionalidad. Ahora, el gran problema es cuando pensamos, caemos en la desviación, en la torpeza, o la dinámica propia del Estado nos absorbe y pensamos que solamente desde la institucionalidad es que se van a lograr las transformaciones. Y la historia nuestra americana reciente es muy rica en esto. Es muy rica. O sea, las fuerzas sociales que lucharon contra la dictadura y contra el neoliberalismo en los 90, en la primera década del siglo, lograron formaciones políticas que como nunca antes en la historia nuestra americana lograron tener parte del timón del Estado. Y esa lucha nos demostró dos cosas. En primer lugar, fue más favorable para los pueblos tener los gobiernos que gobernar a la derecha. Para las luchas de los trabajadores, para las luchas por el papel del Estado, para intentar la integración regional. También nos demostró que no es suficiente tener los gobiernos para enfrentar eficazmente un bloque del poder del tamaño del bloque de poder hegemónico que domina de manera cruel y brutal nuestra América, particularmente hace 200 años, pero con mucha más fiereza a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y en todos nuestros procesos de cambio, además, tuvimos una dificultad común. Muchas veces gobiernos nacidos de las luchas de los trabajadores, de los pueblos originarios, del movimiento cooperativo, por las propias limitantes de las transformaciones en la institucionalidad, terminamos enfrentados con la base social que nos dio nacimiento. Esto pasó prácticamente en toda América Latina. Pasó acá en Brasil, nos pasó en Uruguay, pasó en Ecuador, pasó en la Argentina. O sea, buena parte de los procesos sociales derivan en no lograr una síntesis muy importante entre las luchas que se dan en la institucionalidad, las luchas que se dan en la política y las luchas que se dan en la base social del pueblo, en los sindicatos, en las cooperativas, en los pueblos originarios, en los movimientos feministas, para intentar articular con perspectiva estratégica. Las derrotas en nuestra América nos sirvieron de aprendizaje, sí, pero no siempre logramos una síntesis superadora, que implica articular dos planos. Firmeza estratégica, la perspectiva de la emancipación, la necesidad de pensar la lucha en términos de largo plazo y también estar pegado, latir de manera sensible a las batallas tácticas. Y en ese sentido, también las izquierdas tuvimos algunos pecados graves. Nosotros que en los 90 ensayábamos una explicación del neoliberalismo como estrategia no solamente económica, sino de captura de una subjetividad, de construcción de una identidad, de pensar el consumo y un hiperindividualismo exacerbado, una vez que logramos el timón del Estado, que construimos, conquistamos gobierno, descuidamos la batalla en el terreno de las ideas.
por la subjetividad. Muchas veces confundimos pensar que el incremento de políticas sociales era igual a tener una población más solidaria. Y en muchos de nuestros países, lo conozco bien en Brasil, en la Argentina y en Uruguay, el incremento de políticas sociales generaba reacción hasta de sectores populares cooptados por el individualismo y la meritocracia que terminaban mirando con adversión contra las políticas sociales. Entonces, el cambio, el límite de la institucionalidad lo tiene muy cerca si se piensa solo desde el gobierno. Es muy frecuente que caigamos en una deformación hasta en el lenguaje que se traduce de la siguiente manera. Pensamos que las conquistas del gobierno son del gobierno, como que el gobierno hubiera caído de adentro de un zapallo. Y el gobierno es una construcción histórica, popular, que tiene sus orígenes en las luchas obreras, en la resistencia a la dictadura, en el mundo cooperativo, en las acciones que enfrentaron el neoliberalismo, en la capacidad de la izquierda de unirse y construir herramientas, en la resistencia, en los miles y miles de detenidos desaparecidos. Esa larga historia de acumulación. Entonces, si son los pueblos los que conquistaron un gobierno, las conquistas nunca son del gobierno, son de los pueblos y sus luchas. Y esto que parece muy simple, derivan si hacemos una traducción del momento histórico en términos de integración, de acumulación, de cooperación, que nos permita tener las fuerzas sociales para vencer, o si solamente analizamos desde afuera, desde la institucionalidad, de manera fragmentada, una cosa tan compleja como el momento en el que los pueblos tienen la posibilidad de tomar el timón del Estado. Me quedan 20 segundos y me están haciendo señas. Un minuto, mejor. Entonces, nosotros volvimos al gobierno hace un año. Logramos reconquistar después de una dura derrota. Y en la campaña electoral sosteníamos lo siguiente. No se trata solo de volver, sino que hay que volver mejores. O sea, se trata de simultáneamente triunfar porque el triunfo da mejores condiciones para las luchas populares. Tener el gobierno es mejor que no tenerlo, eso es indiscutible, pero no alcanza con tener el gobierno. Por lo tanto, la traducción política, social, organizativa, siempre que evaluemos las políticas del gobierno tenemos que tener un casillero al lado que evalúe cuánto de conciencia social logramos avanzar, cuánto de organización y de lucha, cuánto logramos radicalizar la democracia. No hay forma de defender la democracia si la democracia no se radicaliza. Y radicalizar la democracia tiene que ver con pensar las formas procedimentales e institucionales, sí, pero tiene que ver que los pueblos que generan riqueza tienen más que ver con cómo se distribuye la riqueza que generan. Tiene que ver con la cultura, con la dignidad humana, con volver a construir ruta de salida. Los militantes de izquierda no podemos ser, no debemos ser, solamente los que tenemos capacidad para describir la catástrofe. Tenemos que encontrar rutas de salida. Y como no hay rutas de salida nacionales, ni aún para Brasil, que es un país gigante, la salida es a escala global y en nuestra perspectiva nuestra americana, qué bueno los eventos donde podamos intercambiar experiencias, luchas, miradas, que permitan construir un elemento cardinal, la unidad. La unidad nos hace fuertes. También no olvidar que la lucha es la que logra los cambios. Muchas gracias. Muito bem.